La Fundación OAFI ha lanzado un programa llamado OAFI Space con el objetivo de reconfigurar y mejorar los espacios en los que vivimos y trabajamos. Es algo muy importante también. Hoy nos acompañan aquí en el escenario el señor Francesc Camps, arquitecto y miembro del equipo de OAFI Space. También contamos con la señora Asunción Madrigal. Ella es directora de la residencia Almogávares Vallesol, uno de los 5 centros certificados por OAFI Space. Y también contamos con el doctor Vergés, presidente de la Fundación OAFI. Bien, nuestro título, los objetivos de OAFI Space, se podría reducir o se podría resumir en una frase que podría ser: nuestro objetivo consiste en ofrecer mejores espacios para la vida. En OAFI Space lo primero que hacemos antes de que nada es escuchar a los pacientes. Es fundamental escuchar a los pacientes, recopilar sus necesidades, observar sus comentarios, porque ellos son los primeros expertos que nos pueden orientar hacia dónde ir y donde podemos encontrar esas pequeñas trampas que vamos encontrando en el espacio, porque ellos son los que lo viven a diario. Bien, lo que hacemos básicamente es analizamos aquellos espacios en relación a la salud articular, por supuesto, que nos rodean cotidianamente. Los evaluamos, los certificamos y además ofrecemos soluciones para mejorarlos y convertirlos en espacios más confortables. Esta asociación de espacios confortables lo vamos a utilizar a menudo y por supuesto, más sanos, que es lo que perseguimos en definitiva. Que trabajamos para que los espacios estén al servicio de las personas y no las personas al servicio del espacio, que es algo que seguro que os es familiar, porque lo encontramos a menudo, a veces en nuestros lugares de trabajo, en los lugares de vivienda, incluso en la calle, en el propio espacio público. Bien, ¿en qué ámbito se centra OAFI Space? Es decir, ¿qué desarrollamos? ¿Dónde ponemos el foco de atención? Actuamos en aquellos ámbitos donde ese confort es más importante y allí donde es más necesario que nuestra salud articular nos acompañe. Pero ¿sabemos cuáles son esos lugares confortables? Supongo que, dependerá de lo que entendamos por confort. Estoy seguro que si nos preguntamos a todas las personas que estamos aquí qué entendemos por confort, seguramente tendríamos tantas opiniones como personas somos. Pero sí es verdad que hay unos conceptos que son transversales y que coinciden en casi todos los aspectos. Depende de nuestra cultura, depende del clima, de la época en que nos toca vivir, de la edad que tenemos, del nivel económico, del entorno social, qué tan ventilado, bien iluminado, bien climatizado está un espacio, si está bien proporcionado, si está bien amueblado o si está bien desordenado. Los que tendréis hijos sabréis a lo que me refiero. El desorden puede ser una manera ese caos puede ser una manera de confort. Y, por supuesto, depende del criterio estético de cada cual de nosotros. Podemos decir que un espacio confortable es aquel lugar donde nos sentimos protegidos, acogidos, identificados y, sobre todo, sanos. Nuestro trabajo se centra en todo ello, en cómo podemos hacer que esos lugares, hogares, digamos, ese lugar-hogar, sean más confortables. Bien, para alcanzar nuestro objetivo venimos investigando desde hace tiempo acerca de 2 aspectos fundamentales en ese espacio, que forman parte de ese espacio confortable. Por un lado, analizamos las acciones que desarrollamos cotidianamente en esos espacios y, por otro lado, también el espacio. ¿Qué tal es? ¿Cómo es ese espacio? Vemos que el confort tiene que ver con el movimiento. Somos movimiento. Todos los seres vivos usamos el espacio y el movimiento para vivir. Nos relacionamos con lo que nos rodea a base de interacciones básicas fundadas en el movimiento. Cada uno de esos movimientos, junto con los objetos que los asisten, y al decir asisten quiero decir esos muebles, puertas, elementos que forman parte de ese escenario en el cual nosotros nos movemos, nos guían. Es decir, OAFI Space eso nos guía precisamente para actuar y para ordenar y repensar los espacios, tanto en su forma como en su naturaleza. Alrededor de nuestro cuerpo se extienden hay más, pero básicamente son los 3 entornos con los que nos relacionamos: el inmediato, el próximo y el lejano. Son, insisto, habría más, seguro encontraríamos más, pero todos pueden reducirse a esos 3 niveles.
Cada uno de ellos reúne elementos, objetos y características distintas. No es lo mismo salir a correr, por descontado, que estar en casa al lado de una estufa, pongamos por caso, ¿no? Los 3 entornos constituyen nuestro espacio vital, pero solo los 2 primeros son los que realmente afectan de manera determinante, como digo, en nuestro confort. Determinante, no son los únicos agentes, pero sí los que determinan nuestra calidad de vida en cuanto a salud articular. Vamos a hacer un análisis, aunque sea por encima, vamos a hacer una especie de experimento respecto a lo que nos encontramos en esa cotidianidad y en el mercado inmobiliario, por desgracia. Partimos de un piso estándar, no tiene más importancia que la que nos podamos encontrar, y encontramos que tenemos un programa, digamos, de lo más normal, ¿no? Un estar comedor, una cocina, una habitación doble, habitación matrimonio, 2 servicios, un distribuidor. Si hacemos un análisis del espacio, como decíamos, no solo, o sea, ese espacio queda resultante de la propia distribución de los muros y además le añadimos dónde están situados los muebles, esos objetos que también son impedimentos y obstáculos, acabamos dibujando esa mancha amarilla, sería ese espacio guión laberinto que tenemos que movernos muy a menudo para poder, bueno, a menudo cotidianamente, digamos, para poder ir de un lado a otro de nuestra casa. Y en este caso, aquí también quedan reflejados los 3 espacios, el inmediato y el próximo, esos 2 espacios primarios. Bien, pues en ese caso, esa manera de distribuir no es muy beneficiosa para nuestra salud articular. ¿Cuál es nuestro cometido? Parte del experimento significaría vamos a hacer el negativo de ese laberinto que nos encontramos. Nos encontramos que estas partes fijas, digamos, son seguramente muy mejorables. Es decir, lo que tenemos que actuar es básicamente en esa parte, en el que sigue las manchas azules que tenemos en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Y este es, digamos, nuestro oficio, por decirlo así, porque utilizamos los recursos que utilizamos los arquitectos para ordenar, es precisamente en base a ese objetivo de la salud articular, ordenar esos elementos de una manera distinta, simplificando los recorridos y procurando que todos y cada uno de esos movimientos que hemos analizado al principio casen mejor con ese espacio que va a acompañar estos movimientos. Básicamente este es nuestro trabajo. Y ese trabajo lo estamos haciendo felizmente con nuestros, yo creo que amigos, porque ha habido mucha confianza entre nosotros y hemos podido trabajar súper cómodamente con Vallesol como residencias, con Olivia Hoteles y con H10 Hoteles, que nos han recibido y han entendido muy bien de lo que estábamos hablando. Y en el tema de la salud articular, muchas lesiones se producen en casa, ¿eh? Os pongo un dato que siempre voy repitiendo, ya me habréis oído más de una vez. Fijaros en la osteoporosis, el 4% de las fracturas osteoporóticas se producen en el cuarto de baño. De estas 300.000 fracturas que comentábamos ayer, pues un 4%, unas 12.000, se producen en el cuarto de baño, cada año. ¿Por qué? Pues simplemente porque las personas resbalan, porque no tienen agarraderos, por ejemplo, o simplemente porque tienen una bañera en lugar de un pato de ducha, ¿no? Pero también esto continúa, ¿no? En alfombras, continúa, dijéramos, en la cocina, etcétera, etcétera. Un poco lo que comentabas es que tenemos que... Claro, nosotros compramos una casa o estamos en un piso de alquiler y no es igual cuando tenemos 30 años que cuando tenemos 70. Pero claro, muchas veces lo compramos y toda la vida vivimos en aquel piso. Entonces lo que tenemos que hacer es que ese piso o esa casa se adapte a nosotros, ¿no? Claro, ¿dónde nos fijamos? Nos fijamos mucho, dijéramos, en las residencias, que era un sitio donde podíamos aprender y mejorar, porque hay mucha gente mayor, y los hoteles también. Los hoteles también a veces vais a hoteles de lujo y resulta que pues a lo mejor pues el cuarto de baño no tiene condiciones, o el baño no se puede abrir, o la taza de váter está elevada. Bueno, nosotros la primera que auditamos fue la residencia de aquí de Vallesol, y aquí tenemos el honor de tener a su directora, Asunción Madrigal, pues que, bueno, pues nada, que expliques un poco, pues, ¿no? Lo que, en fin, evidentemente se pasó con muy buena nota la auditoría de OAFI. De hecho, nosotros pues recomendamos los centros que pasan la auditoría, en este caso, pues, el centro de Vallesol Almogávares de Barcelona, ¿no?
Y bueno, fue un trabajo, ¿no? Es muy bonito y realmente estamos muy contentos, ¿no? Y además, os lo digo sinceramente, si tuviera que ir, voy a decir que me vayan guardando sitio. O sea que no tengo ningún problema de ir allí porque está todo muy bien. Ho parlarem, ¿eh? Bueno, pues estaba diciendo, por si no se me ha ido bien, que aproximadamente hacia el mes de mayo del 23 fue cuando nos pusimos en contacto, un poco antes porque ya veníamos, el proyecto inició a principios del año 23, que fue cuando tomamos contacto. El proyecto se trata de, bueno, lo que he dicho, gracias a la iniciativa de Josune, capitaneado por Josune y con el apoyo incondicional de Vallesol. Ellos vienen a la residencia, te pasan una batería de 200 muchos ítems y van mirando que todos los espacios, comprobando y evaluando y auditando que todos estos espacios sean adecuados para la correcta movilidad de los residentes, de las personas mayores. ¿Qué nos ha aportado esto en este tiempo? Pues mucha seguridad, mucha tranquilidad que ya teníamos. Nuestros centros, evidentemente, como la mayoría del sector, ya están adaptados, pero sí que es cierto que venga alguien y te dé una certificación oficial que esto es así, creo que tanto a familiares como a residentes les aporta una seguridad, una comodidad de que el entorno en el que están está no solo adecuado, sino acreditado. Entonces, esto repercute, que es nuestra finalidad, que nuestros centros no solo den un buen servicio, sino que además podamos mejorar el bienestar de nuestros residentes y repercuta en su mejor calidad de vida. Porque al final, antes del testimonio, cuando hablaba, es decir, ellos, la movilidad, ya es suficiente, complejo, pues ser una persona mayor y tener una movilidad reducida. Si encima no tenemos un espacio que facilite esa movilidad, ese bienestar, al final repercute no solo físicamente, también hay un tema emocional importante detrás. Entonces, cuanto más facilitemos el que las personas estén en un espacio habilitado adecuadamente que facilite su bienestar, mejor va a salir todo y mejor van a estar nuestros residentes. Llevamos ya en menos de 7 meses 2 centros acreditados. El primero, lo digo por orden cronológico, el primero fue Vallesol Almogávares, aquí en Barcelona, que es el centro que dirijo junto con el equipo técnico maravilloso que me rodea y todos mis colaboradores, si no sería imposible. Y ahora recientemente, en el mes de octubre, acabamos de acreditar uno de nuestros centros de Madrid, que es concretamente Vallesol Mirasierra. Y la experiencia pues, ha sido igual de extraordinaria y de satisfactoria. A partir de ahí, pues es todo, pues insisto que creo que deberían de ser unos indicadores casi que de obligatorio cumplimiento. Creo que el futuro está ahí, no hay más, porque al final debería de ser pues casi, insisto, de obligatorio cumplimiento que viéramos esto para facilitar la vida, especialmente a las personas mayores en mi caso, pero a toda aquella persona que tenga una movilidad reducida, porque es muy importante. A partir de los 80 años, una fractura osteoporótica, hay un 20% de mortalidad al año. Repito, 20% de mortalidad al año. Cuando una señora pues, se cae pues, en la ducha, ¿me entiendes? Y tiene un còlex, que es una fractura bastante frecuente, o la de fémur, la que os comentaba de vértebras, ¿no? Por lo tanto, estas cosas no son baladí. Y de esto, en catalán, habéis oído la expresión, digo, he fet un baixón, esta señora o aquest senyor ha fet un baixón, ha fet una baixada, pues se mueren, ¿eh? Por lo tanto, poca broma. Y en esto, AFI, tenemos una percepción como pacientes y por eso somos tan sensibles. Yo supongo que nos imaginamos un futuro mucho mejor, ¿no, Asun, en cuanto a cómo creemos que han de adaptarse las necesidades de los pacientes, de los residentes, de cara al futuro? Y hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo, pero digamos que aquí tenemos asentada una muy buena base con este proyecto. Queremos hacer una parte porque queremos entregar algo a Asunción Madrigal, directora de la residencia de Almogávares Vallesol, uno de estos 5 centros certificados por OAFI Space. El doctor Vergés le hace entrega de esta placa. Sí. Muchas gracias, Asun, por esta aportación y por este interés constante de querer ser cada día mejores y poder ofrecer cada día también mejores servicios.